No hay personas sanas, solo falta de exámenes médicos. Según estadísticas recientes, cerca de un tercio de los pacientes presenta quejas relacionadas con la articulación temporomandibular. Articulación temporomandibular. Todo comienza con un solo chasquido. Luego los chasquidos aumentan, ocurren con más frecuencia, aparece incomodidad e incluso dolor. Y a algunos esto realmente les preocupa. La persona no entiende por qué le empezó a sonar la mandíbula, y para algunos esto es algo normal, como decir siempre me ha tronado. Ya me acostumbré a esto y no veo ningún problema. Ahora les voy a contar por qué truena la mandíbula, qué hacer al respecto y si se puede vivir con eso, o si es necesario acudir urgentemente a tratamiento. Doctor Raúl, estamos en el canal sobre odontología. Comenten si les truena la mandíbula y qué hacen al respecto. Así que vamos a la articulación temporomandibular. Es la articulación más compleja de nuestro cuerpo y si aparecen chasquidos, significa que el movimiento de la cabeza articular está dificultado y como consecuencia se producen los chasquidos. Porque o los ligamentos están distendidos o ya ocurrió alguna deformación de esa misma cabeza articular o tal vez hay alguna compresión en la zona de esa articulación. Los chasquidos en sí mismos en realidad no son peligrosos, pero definitivamente son una señal a la que hay que prestar atención y no ignorar. Y vale la pena acudir de inmediato al médico para entender qué es lo que realmente está pasando en su cavidad bucal, porque el chasquido puede ser el primer signo de un gran problema, y después la situación puede empeorar y llegar a la siguiente etapa cuando le sea difícil abrir la boca. ¿Cómo se siente la dificultad para abrir la boca? Cuando abre la boca ampliamente, siente molestias, la articulación comienza a doler y cuando se despierta se siente cansado, sin energía y pueden aparecer dolores de cabeza. No está claro de dónde viene ni cómo evitarlo. La causa más común de la deformación de la articulación temporomandibular es la patología de la mordida. Imaginemos que toda tu infancia la pasaste en el campo, corrías por los senderos, creciste siendo un niño feliz, joven, radiante y alegre. Tus dientes estaban torcidos, pero aún así te sentías guapo o guapa. Exteriormente eso no te impedía sonreír y sentirte seguro de ti mismo, pero con los años creces. Tu reserva de resistencia poco a poco se agota y ahora ya eres joven, atractivo, de mediana edad, pero en algún momento empiezas a notar chasquidos. Escuchas. No son solo sonidos, son síntomas de que en la infancia nadie prestó atención al apiñamiento de los dientes o que ya de adulto no pusiste atención a la patología de la mordida. Porque todo estaba bien así. Eres guapo, tienes confianza en ti mismo. ¿Para qué cambiar algo? No quiero dientes rectos, estoy bien así. Ahí se esconde la ironía cruel. Cuanto más tiempo vives con una patología de mordida, más se distribuye la carga de manera incorrecta. Y eso significa que se altera el movimiento de la articulación temporomandibular. Con el tiempo, esto lleva a la compresión y luego a la deformación de la cabeza articular. Y entonces esos chasquidos ya no son solo sonidos, se convierten en dolor, en una apertura limitada de la boca, en problemas que ni siquiera imaginabas. La patología de la articulación temporomandibular generalmente se presenta de esta manera, pero también hay otras causas que no solo pueden provocar problemas, sino también agravarlos seriamente. Por ejemplo, si te extrajeron uno o varios dientes y no los restauraste a tiempo, como resultado comienza un desplazamiento en el sistema dentoalveolar. Un médico te puso una corona, otro te puso otra, en algún lugar te pusieron empastes y te colocaron incrustaciones. En general, todo esto lleva a una alteración del equilibrio y como consecuencia comienza la pérdida de la llamada altura de la mordida. Y después de eso vienen las consecuencias: sobrecarga de la articulación, disfunción y esos mismos dolores que podrían no haber aparecido si todo se hubiera hecho de manera precisa y equilibrada, y tomando en cuenta, por supuesto, todo tu sistema. Por cierto, yo tuve un caso excelente. Yo traté a mi propia hermana. Ella tenía migrañas constantes, dolor en la articulación. Llegaba al punto de que le costaba trabajo abrir la boca. Ahora, cada vez que nos vemos, ella me dice lo diferente que se siente. Libre, ligera, sin dolor. ¿Qué hacer al respecto? ¿A quién acudir si la articulación truena? ¿Cuál es la secuencia de acciones? Vamos a analizarlo.
En primer lugar, debes agendar una cita con un ortodoncista, que es el dentista especializado en corregir la mordida. Pero aquí hay un detalle importante. No todos los ortodoncistas u ortopedistas que colocan coronas y carillas trabajan con la articulación. Lo que necesitas es un natólogo, un especialista en articulación, oclusión y mordida. Es un doctor que se dedica específicamente al estudio y tratamiento de la articulación temporomandibular. Puede ser un ortodoncista gnatólogo o un ortopedista gnatólogo. Lo importante es que sepa de odontología neuromuscular y del funcionamiento de la articulación. Al acudir con un médico gnatólogo, por lo general, desde la primera consulta, recibirás recomendaciones claras y una lista de estudios necesarios para diagnosticar la patología de la articulación temporomandibular. Una etapa obligatoria es la tomografía computarizada. Pero es crucial comprender que no es una tomografía computarizada tradicional, que solo muestra los dientes, el hueso y la mandíbula, es decir, el sistema dentomaxilar. Aquí se requiere un estudio especializado de tomografía computarizada específicamente de la articulación temporomandibular. Solo una imagen así permite determinar con precisión la posición de la cabeza articular, si está en una posición normal, ya desplazada o fijada en una posición patológica. Esto es fundamental para hacer un diagnóstico y elegir el camino correcto para el tratamiento. El segundo punto importante, cuando lleves la tomografía computarizada al médico gnatólogo, es crucial que también te realices y presentes una resonancia magnética de la articulación temporomandibular. ¿Por qué es importante esto? En la tomografía computarizada vemos las estructuras óseas, posición articular, simetría y presencia de desplazamiento. Pero en la resonancia magnética ya se pueden evaluar los tejidos blandos y el grado de cambios anatómicos en la cabeza articular. Por ejemplo, ver cuánto se ha deformado. Si de una forma ovalada se ha convertido en una forma puntiaguda o en alguna otra. En otras palabras, cuánto se ha deteriorado en términos simples. La configuración puede variar según la enfermedad. La tomografía computarizada solo muestra la ubicación de la articulación, pero no revela cuánto ha cambiado su forma. La táctica del tratamiento depende directamente de eso. Con cambios leves es una, pero con una deformación pronunciada es completamente diferente. Después del diagnóstico, el ortodoncista gnatólogo generalmente fabrica para usted una férula de fijación, una guarda especial que ayuda a fijar la cabeza articular en una posición fisiológicamente correcta. Y a partir de ese estado comienza el trabajo con la mordida y la alineación de las arcadas dentales. Después de que el ortodoncista alinea la mordida, el siguiente paso es fijar ese resultado. Esto se hace con la ayuda de estructuras ortopédicas como coronas, carillas u otras soluciones como incrustaciones, por ejemplo. Su tarea es fijar la cabeza articular en una posición estable y fisiológicamente correcta para que en el futuro no ocurra ninguna recaída. Pero hay otro punto importante. Durante el tratamiento de ortodoncia puede intervenir un osteópata, especialmente si el paciente tiene patologías concomitantes del sistema musculoesquelético, lo cual es bastante común. Lamentablemente, se trata de la región cervical de la columna vertebral, que afecta directamente el funcionamiento de la articulación temporomandibular. ¿Con quién empezar, el osteópata o el ortodoncista? Siempre empiecen con el ortodoncista. ¿Por qué? Porque un buen ortodoncista te va a referir con un osteópata de confianza si realmente es necesario. Desafortunadamente, hoy en día me he encontrado muchas veces con situaciones en las que las personas son tratadas durante años por osteópatas en conjunto con otros especialistas, prometiéndoles un milagro pronto. Al final, 5 o 6 años se desperdician sin resultados y con una gran pérdida monetaria. Honestamente, apoyo la medicina basada en evidencia. Entre los osteópatas hay especialistas excelentes, incluso yo los visito y trabajo con ellos. Pero, desafortunadamente, también hay quienes simplemente se aprovechan de la confianza de los pacientes, así que aquí hay que ser especialmente cuidadosos. Otro punto importante que deben entender. Eliminar completamente los chasquidos en la articulación no siempre es posible, especialmente si la cabeza articular ya está deformada. Lamentablemente, el tejido óseo no se regenera. Si la articulación truena, puede permanecer así por mucho tiempo. Yo diría incluso que en la mayoría de los casos no se pueden eliminar los chasquidos. Es más bien una excepción que una regla cuando se logra deshacerse de ellos. Como consecuencia, los chasquidos pueden quedarse contigo por mucho tiempo o incluso para siempre, pero el objetivo del tratamiento no es solo eliminarlos. El objetivo es detener el progreso y evitar que la articulación comience a trabarse, que la boca deje de abrirse, que no ocurra una luxación habitual en la que la mandíbula se desplace hacia un lado y haya que acomodarla de nuevo.
A eso no se debe llegar bajo ninguna circunstancia. Si le hicieron una tomografía computarizada y el ortodoncista dice que la articulación está en una posición forzada, desplazada hacia atrás o hacia adelante, y aún así le propone no tratar la articulación, sino comenzar directamente el tratamiento de ortodoncia, por ejemplo, colocar brackets o alineadores, esto podría perjudicarle. ¿Por qué? Te lo explicaré, porque en estos casos la ortodoncia iniciada sin corregir la articulación puede agravar la situación y empeorar el estado de la articulación temporomandibular varias veces. Por otro lado, también puede ocurrir lo contrario. Supongamos que no tenías dolor ni chasquidos y te dicen que tienes una patología en la articulación y que hay que tratarla. Vas al tratamiento, todo parece estar bien, pero cuando terminas la etapa de ortodoncia, la mordida está alineada, la articulación está en la posición correcta y de repente aparece un chasquido. Antes no lo tenías y ahora sí. Muchos entran en pánico en ese momento. Se preguntan cómo es posible que la articulación esté peor cuando se supone que la estaban tratando. De hecho, esa reacción es completamente posible y se considera totalmente normal. ¿Por qué sucede esto? A menudo, la patología de la articulación está relacionada con su compresión, es decir, con una presión excesiva o sobrecarga en la cabeza articular. Cuando se realiza un tratamiento de ortodoncia y se elimina la carga, la articulación como que se libera y empieza a moverse de manera diferente. En esta nueva posición fisiológica correcta puede aparecer un chasquido. Si no hay dolor, limitación de movimiento o incomodidad, se puede vivir tranquilamente con ese chasquido. El punto clave es que no te guíes por el sonido. Esto se confirma si en la tomografía computarizada se observa que la cabeza articular está en la posición correcta, sin deformaciones y todo está hecho correctamente. Vas por el camino correcto. Lo principal es no entrar en pánico y seguir el rumbo de la medicina basada en evidencia. Si te reconociste en estos síntomas, chasquidos, tensión en la mandíbula, dificultad para abrir la boca, dolores de cabeza y fatiga crónica en los músculos masticatorios, no lo ignores. Esa articulación en realidad es un mecanismo muy delicado y mientras antes acudas, más fácil será devolverla a la normalidad. Vivir sin dolor y con una articulación que funcione correctamente no es un privilegio, sino una norma y un estándar médico. Eso es todo por hoy. Yo, el Dr. Raúl, espero que les haya parecido interesante. Que tengan un buen día. Hasta luego.